Bueno, el siguiente ponente es Alberto Mesanza, es consultor especializado en el tratamiento y gestión de aguas sin productos químicos, lleva más de 30 años en el sector bio. Nos va a hablar sobre el agua en casa, todo lo que es eliminar tóxicos, convertirla en el agua en calidad, estructurarla y tal. Bueno, creo que va a ser muy intensa. Quisiera deciros una cosa, como no va a poder estar por la tarde en la mesa redonda que al final hacemos a última hora, entonces él va a estructurar la conferencia de tal manera que quedarán 10 minutos al final para que podáis aprovechar y hacer alguna consulta. Creo que va a ser una charla, como todas, evidentemente, muy interesante, porque el agua, casi el 60-70% de nosotros somos agua, y por tanto muchas veces nos preocupamos de los alimentos que sean ecológicos, biológicos, o sea, que estén libres de pesticidas y todo demás, y a ver qué podemos sacar sobre el agua. Así que cuando quieras, Alberto. Hola, buenos días. Impresiona, ¿eh? Uf. Yo suelo dar más charlas en biocultura y he hecho 25 años charlas allí y aquí esto es grande. Bueno, eso quiere decir que el sector crece y la sensibilidad también. Bueno, normalmente solemos tomar decisiones de cara al agua. En el caso de Barcelona solemos decir, es tan mala que vamos a comprar de botella, ¿no? Entonces, es la decisión que normalmente nos obligan a hacer, ¿no? Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre por qué llegamos a ese tipo de decisiones, que a mí no me parecen las mejores, pero vamos a ir viendo. Aquí es donde uno se decide, ¿no? Normalmente la sensibilidad por el agua viene o bien porque has tenido una patología o bien porque la mujer se ha quedado embarazada. Entonces, en ese momento le viene una sensibilidad de qué agua tengo que dar a mi bebé, ¿no? O porque alguien te ha dicho, oye, mira, tienes que tomar este tipo de agua porque la otra te afecta y tal, ¿no? Suele ser ese tipo de... Normalmente el agua es muy sencilla, no nos preocupa nada, salvo que abramos el grifo y no hay, por lo cual, como tenemos poca sensibilidad por ella, alguien sí que la tiene, ¿eh? Normalmente son multinacionales que se preocupan de usarla no como la sangre del planeta, sino como materia prima, ¿eh? Cosa que a mí cada vez me enfada más, ¿no? Porque no es una materia prima, ¿eh? No, es la sangre que hace que la vida fluya, ¿no? Por lo cual hay siempre una responsabilidad de tú la usas, pero déjala mejor para el que viene, ¿no? Consumir agua de botella, por ejemplo, es una decisión que se toma muy rápidamente, pero hay una parte que os voy a explicar. Yo vivo en el macizo del Montseny y allí tenemos 7 depuradoras, 7 extractoras de agua, son de multinacionales. Se decide coger una botella de agua, comprarla y no nos preocupamos de más. Las multinacionales se encargan de que tengamos acceso a ella, pero claro, hay un momento, por ejemplo, el alcalde de Arbucias una vez dijo una cosa que me encantó, que decía, realmente la riera de Arbucias baja en camión. O sea, tantas embotelladoras hay allí que realmente la calidad que tenemos nosotros, los vecinos del entorno, es muy baja. Porque, claro, el acuífero está totalmente saqueado, por decir la palabra que está más en boga y que es real, ¿no? Tienen autorización para 50 metros las envasadoras y normalmente de noche y con nocturnidad pues hacen 600, 700 metros de profundidad. Por lo cual extraen y venden. Nosotros vamos a un restaurante, cogemos el agua, según un estudio que hizo la Universidad de Bellaterra, y de la botella que hemos comprado, normalmente el 30 o el 40% la dejamos o la desperdiciamos. Pensar que cada hogar, si son 3 o 4 personas, producen 35 kilos de plástico. Claro, todo esto, como tenemos acceso a esa agua, que a mí me parece en algún momento insolidario con el entorno del que viene, porque no nos preocupamos de más, tampoco nos dejan preocuparnos de más, nos necesitan como un gran rebaño consumidor, entonces les da lo mismo. Entonces, echas mano del agua porque tienes que beber agua de buena calidad. Entonces,
repito, me gustaría que entraríamos en otro tipo de sensibilidad con el agua a la hora de consumirla. Yo una vez me puse una noche con 2 compañeros que estábamos en una asociación ecológica y nos pusimos a mirar y solamente una de las marcas, que empieza por V, bueno, mejor dicho, por F. Pues entonces estos bajaron de la fábrica en un día, en 24 horas, 37 camiones. O sea, si ponéis un camión de estos gigantes uno detrás de otro, imaginaros la cantidad de agua que sale, ¿no? Eso imaginaros el resto, ¿no? Esto va en detrimento de los de Mataró y Vilassar de Mar, que tienen flores, y les dicen, no, es que ustedes usan mucho riego y por eso les viene agua de mar. No, es porque como tú sacas mucha agua dulce, no viene por las rieras y la cuña de intrusión marina con agua dulce la rompe el mar. Por eso les entra, a pesar de la eficiencia de los riegos en Vilassar de Mar y en todos esos sitios que hay flores, tienen mucha eficiencia en riego, les entra agua de mar. Y les dicen, no, es que ustedes estresan la capa freática y sacan demasiada agua. Cosa que no es cierto, es porque no viene agua de arriba, ¿no? Si os fijáis algunos, si conocéis la zona, la riera de Tordera normalmente está seca, ¿eh? Y antiguamente había agua. La única forma de saber qué tipo de agua tenemos en casa es hacer un análisis químico y bacteriológico. Si ese análisis, si esa agua es de contador, de agua de Barcelona, hay una ley que obliga a todos los consumidores de agua de recibo o de contador tener acceso al análisis. Por lo cual, deberíais de ser los raros que va a la compañía de aguas y pide el análisis. Porque normalmente cuando vas, pero ¿y usted para qué quiere esto? ¿Y por qué? Existe una ley que te protege como consumidor. Al ser declarada en el 96 un material de consumo, por decirlo de alguna forma, un bien de consumo, de alimentación, pues eso hace que ese consumo tenga que tener un análisis. Por eso en las botellas pone los análisis de agua. Y tu compañía te lo tiene que dar. Si esa agua no es de contador y es de un río, de un pozo, pues deberíais de hacer un análisis químico. Cuando ya sabemos eso, sabemos qué agua, qué filtros necesitamos para nuestro hogar. No es necesario que ninguna empresa vaya a vuestra casa a haceros análisis. De hecho, no es ni conveniente y no es legal. La empresa que os vende el agua, en este caso Agavar o la que tengáis más cercana, es la que está obligada a daros la información del agua que consumís. No la suelen dar, por lo cual, si queréis, nos pedís una carta tipo en el que poner, según el Real Decreto, ustedes tienen que dar la información del agua que venden. Os tratarán de raros si vais a los 6 meses y volvéis a hacer lo mismo, pero conviene ser raro en esto porque además dicen que los raros son los que van al cielo, pues aprovechamos el tirón. Por eso, una vez de que sabemos, y que tampoco es muy complicado, o sea, un análisis cualquier persona sabe leerlo, no hace falta ninguna empresa especializada, como os digo, ninguna persona especializada. Están los resultados, el método, los caracteres y lo que sería el título de los parámetros. Y luego está el Real Decreto, ¿veis? Arriba, el Real Decreto 140/2003, que dice cómo tiene que ser el agua para que sea de consumo, que sea apropiada para beber. Y luego el resultado, vuestra agua, ¿cuál es? En base a eso veráis. Hay mucha leyenda, por ejemplo, que el agua tiene... En Barcelona, por ejemplo, nosotros hacemos de todas las cantidades de agua, que aunque parece que es igual, pues no es igual. En cada sitio de Barcelona es totalmente diferente. Hay zonas, por ejemplo, a pesar de que en origen es similar, salvo la que viene del Ter, que viene por arriba, por la Ronda de Dalt, en origen suelen ser iguales, pero hay una cosa que es interesante, que son los materiales de transporte. Pensar que los tubos en una ciudad como esta pueden ser de cualquier tipo de material. Por lo cual, si se abusa del cloro, que yo siempre he considerado, entre paréntesis, ¿no? El cloro es muy útil y es muy necesario. Ya sé que aquí sonará un poco
a chino cantonés, pero es muy necesario. ¿Por qué? Porque es un buen material de transporte. Ahora, lo que es absurdo es ingerirlo. Hay sistemas, filtros, carbón vegetal, sistemas que están incorporados en los filtros que puedes quitar el cloro antes de pasar a otro tipo de filtros. Pero es como, la comparación sería, porque yo a veces en las charlas bio que doy en biocultura siempre sale gente que, es que los productos químicos que nos están matando, pues sí, pues entonces usted vaya a vivir a un pueblo de Soria con manantial, porque si vive en una ciudad necesita cloro. Al meter cloro en el agua, ¿qué sucede? Se crean compuestos por los materiales. Si son tuberías antiguas, plomo, puede haber hasta plomo, uralitas, hierros. Ahora ya lo moderno es polietileno de alta densidad de uso alimentario, que son aquellos tubos que veréis negros a veces en las zanjas muy grandes, que eso sería lo mejor, entre comillas. Pues todos esos materiales, si hay mucha cloración, hay más sustancias. Porque incluso si hay bacterias con el cloro que las mata, es curioso, pero la bacteria se aglutina para generar nuevos compuestos, ¿no? O sea, paramos igual ese crecimiento, pero creamos cloraminas, por ejemplo, otro tipo de sustancias, ¿me entendéis? O sea, no es que el cloro sea lo mejor, pero es lo mejor que tenemos. Vuelvo para atrás y repito otra cosa. Yo lo considero un buen material de transporte, lo considero similar al plástico que usamos para llevar el arroz de bio que hemos comprado. Pues claro, luego el plástico ese no lo echamos a la cazuela, lo ponemos en el contenedor amarillo. Pues el cloro es similar. Un medio económico para transportar agua, siempre y cuando vivamos en las ciudades. Si tenéis alguna dificultad en cuanto a los análisis, nosotros ya os digo, si queréis esa información, tenemos una carta tipo, os la mandamos. La página web nuestra es aguanatural.com. Y ahí nos pedís sin ningún tipo de obligación, os mandamos esa información. Que es donde vienen los reales decretos, que a veces los que se dedican a vender, a cobrar el recibo del agua no lo saben. A veces no es que actúen de mala fe, sino que es que no saben esa información, que el agua es un alimento y hay que dar toda la información de análisis al respecto. Y que están obligados a ese cumplimiento. Una vez que conocemos la composición del agua, seleccionar un filtro es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Nosotros siempre hemos pensado que hay filtros y hay sistemas ya súper complejos para cualquier tipo de filtración. Nosotros hacemos desde máquinas para agua de mar, para barcos, para hacer hielo, hasta el filtro más sencillo que puede ser el que usan en Sant Cugat, que será de las aguas de mejor calidad. No sé si es una coincidencia, no sé por qué, pero ellos tienen la mejor agua de la zona, ¿no? Viene el Ter y, bueno, tiene un agua de alta calidad. Entonces, los filtros que se usan allí son sencillitos y los que se usan en Barcelona en la totalidad son muy complejos, que serían las ósmosis inversa. Luego os haré una diferenciación. Pero siempre eso lo va a decir el análisis. Yo en esto siempre he considerado que el mejor filtro, nosotros traemos todo suelto de Estados Unidos, grifos y todo, y conforme la necesidad, ¿ves? Y este sello de aquí, que todos los productos lo tienen que tener, es el NSF, es el estándar de alimentación americano, NSF. Entonces, todos los filtros que se vendan en el mercado, desde el grifo, todo tiene que tener el NSF, porque ahora hay mucha intromisión china, hay muchos productos de estos que se venden por las casas, hay mucho engaño en las casas, te entra una persona, te dice que te va a hacer un análisis, que te vende una máquina, que está matando a sus hijos, que a la vez le regala una alfombra, que con este veneno de agua tal. Esto más de uno lo habréis vivido y no sabéis cómo echarla a la persona de la casa y son las 11 de la noche y no se va, ¿no? Pues esto pasa muy a menudo, más de lo que parece, ¿eh? Y por cierto, también te pagan un fin de semana en un hotel, ¿eh? O sea, es un tipo de venta que son máquinas o sumamente complejas o sumamente sencillas, ¿no? Pero no tienen los NSF, no tienen los estándares de alimentación. Al no tener homologación no sabes lo que estás comprando, porque puede ser que esa empresa de repente desaparezca y te quedes con una máquina que no tiene repuestos. Entonces, ahí
nosotros por eso consideramos que ningún filtro es el mejor. Hay que buscar el filtro apropiado para tu necesidad. Eso es muy fundamental. No es el de la competencia mejor que el mío, ni yo soy mejor que el de la competencia, ¿eh? Los filtros vienen sueltos, conforme el análisis se construye la máquina. Esa es la metodología de trabajo que tiene que haber. Si tienes un agua muy buena, como la de Sant Cugat, pues tendrías acceso a esto, que son 3 filtros, o a esto, que son 3 filtros, o a esto, que son 4, que son una cazuela que funciona por gravedad, ¿eh? El mejor sistema de este y este es este, el más sencillo, ¿eh? Y os doy datos también más prácticos. Esto instalado cuesta 250, esto cuesta 220 y esto cuesta 250. Los mantenimientos al año, que es cambiar los filtros, normalmente a una familia de 4 personas, como mucho, sale 50 euros, que lo que hacemos es, la gente va a Biocultura todos los años y compra los recambios allí, ¿eh? Me imagino que conoceráis la Feria de Biocultura en el Palacio Sant Jordi, es lo que suele hacerse en mayo, ¿eh? Como algunos hacéis así con la cabeza, veo que sí. Bueno. Aquí hay una cosa que son problemas. La ósmosis, por ejemplo, ¿por qué somos muy cuidadosos con esto? Nos gusta más estar aquí y estar aquí, que son filtros sencillos, pero cuando pasamos aquí es un problema. La ósmosis es un problema. Y es para aguas con problema, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace la ósmosis? Quita todos los metales, todos los minerales, por lo cual el agua no es apta para consumo humano, porque no tiene nada, no tiene vitalidad, no tiene nada. Pero tenemos que quitar el cadmio, el plomo, el arsénico y el aluminio, que es lo que tiene aquí el agua. Si dejamos esa agua de ósmosis y la usamos para cocer un alimento o cualquier otra cosa, y usarla con calor, lo que hace esa agua es que, como tiene un déficit, lo busca el equilibrio. Siempre el agua trata de buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué hace? Se come la cazuela. Y empezamos a tener en sangre cadmio, plomo, cromo, ¿entendéis? Entonces, cuando se toma la decisión de esto, es muy interesante, nosotros ya esto lo hacemos hace ya muchos años, es después mineralizar el agua y energetizarla, ¿eh? Energetizarla os va a sonar a algunos un poco a chino cantonés, como decía antes, pero os voy a hacer... El otro día me dijeron una cosa que cuadraba, ¿no? A veces lo de energetizar era una anécdota de una excursión del Inserso, que van a un zoológico y empiezan a comparar, ¿no? Empiezan a comparar, pues entran una pareja de señores, de payeses. Y esto me lo contaron en San Sebastián, allí me dijeron caserío, ¿no? Una gente de caserío, ¿no? Entran allí y ven al hipopótamo y dicen, joder, mira, como el cerdo de casa, pero más gordo y fíjate, cachodientes y qué quieto está y tal. Sí, seguían. Mira, igual que la burra, pero con rayas, fíjate, cebra la llaman, fíjate, tal. Seguían y ven el ñu y dicen, mira, pero qué seco está el toro este y tal, igual, sí, siguen. Y entonces de repente ven una jirafa, la ven así y dicen, no, eso no existe, y siguen, ¿eh? Esto es lo que nos suele pasar con la parte esta de energía en el agua, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa después de que al agua le has dado tanta caña, le has puesto tantos productos, la has transportado, ha adquirido cosas que no son de ella? Porque ella lo que siempre busca es el equilibrio, busca el 738, el pH neutro, ¿eh? Entonces, si no lo tiene, porque tú lo has hecho, lo has quitado, o bien porque en origen no lo tiene, porque tiene mucho producto químico, por lo cual normalmente es más ácida, y cuando tú se lo quitas sigue siendo algo ácida. Entonces no es apropiada para beber. Necesitamos beber siempre agua 738 o para arriba, alcalina, ¿eh? Que antiguamente... Yo me acuerdo de una época que la gente bebía agua destilada, igual algunos bebéis agua destilada. Yo, de hecho, bebo agua destilada también, pero en Navidad, ¿eh? Cuando voy a casa allí en Vitoria y de repente, pues, las Navidades, como se desmadra todo, y si no comes lo que comes allí es que eres tonto y tal, pues bueno, hay que comer. Entonces, quedas hecho polvo y durante unos días tomo agua destilada cuando vuelvo a casa, en tisanas y así, para hacer un poco de limpieza, ¿eh? Entonces... El agua destilada es
muy buena para limpiezas, como uso medicinal, pero no la aconsejo yo para siempre, porque necesitamos un pH en equilibrio, no necesitamos un agua alterada o ávida por el equilibrio, porque entonces cogerá de donde puede para equilibrarse, y lo que coge a veces no es muy apropiado. Volveremos luego otra vez a lo que es el agua y la energía, pero aquí, por ejemplo, hay muchas formas de quitar productos químicos al agua, por ejemplo, en el caso del cloro. Para la ducha algo muy sencillo, son una especie de peras. Esto es un producto que se llama KDF, que es zinc y cobre mezclado, y esto lo que hace es oxidar, o sea, absorbe todo el 100% de cloro para no echarse en la piel el cloro. Es una cosa muy sencillita, cuesta 60 €, los recambios para 4 personas, como muchos 40 al año, y con eso ya tienes 100% de agua sin cloro en la bañera, para bañar a un bebé, para bañarte tú, si hay gente que tiene pieles atópicas. O sea, que el cuerpo no tenga acceso a cloro, al material de transporte. Este producto también tiene dentro cristales de cuarzo para ionizar, que es la otra parte que os explicaré, lo que es ionizar o energetizar. O hay muchos términos en esto, sobre todo en biocultura, en las charlas oigo cantidad. Agua viva, agua muerta, agua mágica, agua de las hadas, agua... Al final es el agua, si está en desequilibrio, la pasas por cristal de cuarzo y vuelve el equilibrio. Acordaros de los relojes aquellos que se daban cuerda solo, que tienen cuarzo, pues eso es un material piezoeléctrico muy interesante, el cuarzo. Entonces, ¿qué hace el agua? Pasa por ahí, se ve, coge y se equilibra. ¿Cómo es eso? Así, pues, por ejemplo, de una forma sencilla. La molécula del agua, imaginaos la cabeza de Mickey, a alguno le va a resultar ridículo, pero es un buen ejemplo que suelo dar en las escuelas. La cabeza de Mickey, hidrógeno y oxígeno, las dos orejitas. Entonces, eso, si está disgregado, esa agua es muy corrosiva y muy ácida. Si esa molécula se junta con otras y se asocia, que eso se llamaría clústeres, estos clústeres bien unificados nutre. Entonces tratamos de hacer, como hemos quitado el cloro al agua y hemos quitado otras sustancias, hay una disgregación. Ella está buscando, por eso yo, aunque os suene raro, yo la considero un ser vivo, o sea, ella busca el equilibrio permanentemente. Entonces, si la has alterado por algo y luego le quitas, hay un vacío, es como si te tapan los ojos y empiezas con las manos a tocar en los espacios para buscar tu seguridad. Pues a ella le sucede exactamente lo mismo. Busca a crear clúster y que esos clúster, una vez que se asocian, se aglutinan y es los famosos cristales de Moto, no sé si alguno lo conocéis, que es congelar agua de diferentes calidades o diferentes vibraciones, y entonces esos cristales, si los miras con un microscopio, que eso solo lo puede hacer un japonés, porque te tienes que meter en una nevera a menos 23 grados, o un alemán, porque yo no me metería, entonces un microscopio y miran placas de Petri, y ahí se ven que los cristales, cuando tienen un equilibrio esa agua, se forman imágenes muy en equilibrio, es como copos de nieve perfectos, los hexágonos son perfectos. Si esa agua tiene un déficit vibracional o un déficit energético, están disgregados, eso es curioso. Formas de ionizar el agua. La base de casi todo, nosotros usamos cuarzo, muchas amatistas. Dependiendo de algunos tipos de médicos que nos piden cosas especializadas, usamos amatistas y otro tipo de piedras, pero siempre lo que tratamos es de dar, vuelvo a decir, vida, energía, como queráis llamarle, pero al final es equilibrio. El equilibrio que le has quitado, ponérselo. Y estos tiene diferentes modalidades. Se pone, por ejemplo, encima de los filtros normales, después de haber quitado cloro, herbicidas, pesticidas y derivados, se pone un chisme de estos, que es un ionizador. Pues suelen tener turmalinas, en este caso tiene turmalinas, que es otro material, piedras semipreciosas, puede tener esferas de cuarzo y puede tener cuarzo en bruto, que es el que, por ejemplo, es el que más me gusta trabajar, y la amatista también, es muy vibracional. Cuando digo vibracional, mi formación es muy de fórmulas, ¿no? Entonces,
Lo que me pasa muchas veces es que aquí es donde el chiste a mí me valía, ¿no? Porque yo era el del chiste ese del payés que ve la jirafa y dice, "Buah, esto no existe". Pues bueno, yo con los años he ido viendo que si tú al agua le pasas por cuarzo, hay un cambio de paladar, hay un cambio en la actividad de cualquier tipo, o sea, te nutre más, cuando bebes no te da una sensación pastosa en el paladar, sino que te nutre más y bebes menos. En el cambio, un agua muy ácida o con déficit, te da sensación de que estás bebiendo, como un agua de lluvia, y no termina la cosa de saciarte. Y eso el cuerpo lo sabe. Entonces, y hay veces incluso que la gente te dice, no, es que sabe a metal. Y entonces, cuando beben agua, por ejemplo, directamente de una ósmosis, no es que sabe a metal, es que como tengas algún empaste de aquellos antiguos, ella te da sabor al metal que tienes en la boca. Es curioso. O sea, porque siempre, al no estar en equilibrio, es un ser con una actividad pero muy violenta, ¿no? Busca el equilibrio. Además, en química hay una fórmula, para que entendáis un poquito. Cuando veis aguas, el grifo de la bañera blanco, las mamparas del baño blancas, pues hay una cosa que se llama, una fórmula que es fórmula Langelier, es alta alcalinidad igual a incrustación, baja alcalinidad igual a corrosión. En el País Vasco tenemos baja alcalinidad. Entonces, normalmente lo que hay es mucha corrosión en las instalaciones. Y aquí, a tener exceso de mineral, que para mí es mucho más apropiado que la que tenemos allí, porque allí tomamos entonces mucho cobre, mucho plomo, ¿me entendéis? Entonces, aquí, al haber una película de cal en las instalaciones, si bebes, tiene otra calidad mejor. Hay gente que te dice en las charlas, hombre, pero es que, porque a la hora de vender aparatos de este tipo, no sé por dónde andaba esto, a ver si sale, sí. A la hora de vender esto, muchas veces a la hora de venderlo te dicen, es que así ustedes no tendrán cálculo de riñón en los riñones, piedras y tal. No es exacta esa información. Esto los americanos que llevan envenenando la capa freática hace más años que nosotros, porque estas máquinas proceden de ahí, también era una forma de venta. Y entonces se les pararon los pies, porque allí los abogados son otros abogados diferentes a los de aquí. Entonces, a la mínima hay demandas, y demandas que van a donde sea, ¿no? Entonces les pararon los pies a ese tipo de venta, porque no existe una comparativa entre aguas alcalinas y aguas ácidas y que haya una patología asociada. Por ejemplo, cristalización de urea en riñón. O sea, en el agua alcalina daba el mismo tipo de población enferma que agua ácida. O sea, tenía más que ver con la alimentación, que para mí en todo esto lo fundamental es la alimentación, cuestiones genético-familiares y uso y abuso de ahumados. O sea, la gente más tribus americanas y tal tenían más posibilidades de tener cristalización de urea y piedras en el riñón también llamadas, o cálculos de riñón. Y no tenía nada que ver con agua dura o agua blanda. Porque en las zonas de Nueva York hacia arriba es agua más blanda, por decirlo de alguna forma, en las zonas de Baja California hacia abajo es agua más dura. Y las patologías son similares, o sea, no tiene nada que ver con el agua, sino sí con la alimentación. Por lo cual, cuando dicen, si usted usa ósmosis ya no habrá cálculos de riñón, no tiene nada que ver. Las demostraciones engañosas normalmente van a la casa, te ponen unos electrodos enchufados a la luz con dos aguas, un agua que traen ellos de una ósmosis y un agua de botella o un agua de tu grifito, de la casa, del agua de normal. ¿Qué hacen? Meten lo que serían los electrodos estos de titanio, oxidan el agua. Al oxidar, el precipitado, los sólidos disueltos, precipitan y caen al fondo. Y cambian de color al oxidar. Entonces, con eso ya te dicen, mira, esta agua, ¿ves? Esta es el agua que estás bebiendo. Estás matando a tu familia, ¿ves? Tendrías que tomar esta, que tiene pocos minerales. No es exacto. Porque si el mismo electrodo lo metes en un vaso con gasolina, sucede lo mismo, es transparente. Y la gasolina no es apta para consumo humano, para algunos, por lo menos. Entonces, esto, para que entendáis, o sea, si se usa aguas muy alcalinas
y hay una oxidación, pues es como cuando vamos al mejor restaurante, que suele ser la casa de la madre, y estás pensando que va a pasar dentro de un día o dos cuando vayas al baño. Pues claro, es una oxidación y tienes que echar los residuos. Pues claro, no lo aceleres, porque entonces te estropeas la comida, ¿eh? Entonces esto suele ser una cosa que se hace para meter miedo, en una palabra, para que bueno, estemos un poco asustados con lo que vamos a comprar, con lo que necesitamos. Ahora ya, pues si queréis, preguntáis alguna cosa, si tenéis alguna duda sobre cualquiera de los temas, porque a la tarde, por una circunstancia, no voy a estar en la mesa redonda, o sea que si aprovecháis, por eso he ido un poco más rápido, por si tenéis dudas al respecto. Hola, buenos días. Una pregunta. En algunas empresas donde hoy muchas veces tienen una fuente de ahora como metálica que de los edificios de las cosas. ¿Hay filtros? Sí, muchas suele haber filtros, si serían las nuestras tienen filtros, pueden tener una ósmosis según lo que hayamos decidido por el análisis, y en otras pues son directamente del agua de la ciudad, sin filtros ni nada. Depende del tipo de consumidor o de la persona que... Nosotros normalmente ponemos ósmosis, da lo mismo la dispensación, colegios, escuelas, si son zonas de Barcelona de ronda de Dalt para abajo, y si son ronda de Dalt para arriba, normalmente ponemos filtros sencillos, porque mean colonia, por lo cual suelen tener el mejor agua. La repito. ¿Sí? ¿Sí? Me está llevando una vida. ¿Sí? Para mineralizar el agua lo que ponemos es carbonato cálcico. O sea, estas piedras las metemos en esto ahora, antes lo hacíamos aquí, ahora lo traemos de Canadá, ya la formulación nuestra, esto es cuarzo, que es lo mismo, molido en unas esferas. Ahí hay bastantes minas de cuarzo, entonces esto lo que hacemos es ponerlo como en un cartucho, y ese cartucho, después de haber sido filtrada todo el agua, pasa por ahí y sale a la consumición. Ha preguntado ella qué ponemos para mineralizar el agua, por si no lo habéis oído. Es carbonato cálcico. Su base son las diatomeas, que es la estructura de un protozoo. Es como unas cáscaras que suele haber en el mar. Por allí el señor. Sí. Has planteado el colocar filtros específicos para verificar componentes del agua. Y has planteado luego lo de la salinización y visualización. Quería preguntarte, ¿qué opinión te merece el hecho de la relación calcio-magnesio del agua? ¿Qué opinión te merece la relación entre la península ibérica calcárea o silicia y los cristales de los galapagos? Exacto, es lo que te estaba explicando sobre durezas de agua. Él dice qué relación hay entre carbonato cálcico, ¿no? y en la relación en el país, ¿no? Sí. Sí. A nivel de patologías, por ejemplo. Muy bien, pues normalmente ninguna. Sí, porque la estadística, las pocas estadísticas que se han manejado aquí, que no son modernas, en cuanto a eso, curiosamente, lo que sí nos da es por los alimentos, no tanto por el agua. Los alimentos en los que, o sea, el agua en los que los sitios hay mucha mineralización, lo mismo que os decía de Estados Unidos, donde hay mucha mineralización, como puede ser Castellón, bueno, toda Cataluña, hacia abajo, incluso hasta zonas de Murcia, interior, Toledo, Guadalajara, son alta alcalinidad. No hay patologías asociadas. En cambio, sí que hay patologías asociadas a cuando hay baja mineralización. ¿Por qué? Por lo que os decía de contacto con metales. Si las cazuelas no son apropiadas, si el sistema de instalaciones no es apropiado, pues puede ella, como es activa, está buscando el equilibrio, está buscando el 738, adquiere. Contra mejor material esté en su entorno, lo que adquiera será mejor. Por eso no ponemos cualquier tipo de mineral, ponemos carbonato cálcico de uso orgánico, o sea, lo que serían las diatomeas. Calcio-magnesio, en cuanto a grados franceses, por ejemplo.
Pues la relación suele ser, en España, yo te lo puedo pasar a grados franceses, normalmente son entre 25 y 30 grados franceses es lo apropiado, excepciones escandalosas españolas, 130 grados franceses, que apenas es buena para consumo humano, y Castellón en grados franceses que está en 130, la población de Villarreal, por ejemplo, que es donde están las ladrilleras. Hay zonas que son excepcionales en cuanto a... Ahí sí que, por ejemplo, tienes que quitar el calcio porque es excesivo. Es muchísimo. O sea, tenemos que tomar 20 grados, 30 grados franceses de agua, 200 miligramos litro. Entonces, acabo con esto, entonces, por tanto, lo de catalizadores de osmosis inversa, ¿en qué casos recomendarías? En sitios donde hay metales pesados. Si os acordáis de los análisis, ¿en qué casos pondríamos ósmosis? En sitios donde hay metales pesados. Barcelona, cadmio, arsénico, plomo, mercurio, Castellón, Tarragona, Reus. En Girona no tanto, pero en Lleida sí, porque, por ejemplo, hay nitratos, que esa es la gran pandemia de nuestro país, ¿no? De toda la zona de Cataluña, que es los nitratos, los purines de los cerdos echados en el campo con alegría. O sea, nos saltamos a la torera todas las normativas europeas, traemos los cerdos de Alemania, los engordamos aquí, pasan por la frontera de noche a oscuras, los engordamos, los troceamos, los vendemos ahumados con la etiqueta en alemán y los volvemos a mandar allí. Todos los residuos y todo se nos quedan aquí. ¿Qué hacemos con ello? Al campo. Entonces, como no hay nadie que vigila y los que hay están saturadísimos para todo los camiones que pasan, pues somos uno de los principales fabricantes de nitratos en agua de Europa. Es una de las cosas que vamos a la cabeza. ¿Sí? En la zona de Sabadell, si tienes un filtro típico Brita, por ejemplo, es suficiente. Sí, está bien porque ha mejorado. Hace 2 años no te diría nada. Perdona. En el caso de Sabadell, dice la señora, ¿qué tipo de filtro tendríamos que usar? En Sabadell hace 2 años cambió la calidad del agua y se ponía siempre ósmosis. Ahora se puede usar una jarra Brita. Pasa que las jarras Britas son caras. El mantenimiento al año te puede salir enseguida a 130, 140 euros. Hace poco les dieron la OCU un toque porque aparte de que lo que tendría que hacer es quitar el cloro, lo que hacían es también poner materiales para enganchar un poco la cal, para bajarla la cal, pero era en bases de aluminio que quedaba en el agua. Entonces, claro, no puedes usar algo en el agua para quitar algo, pero que quede otro residuo. Entonces, me parece que ahora lo han mejorado, pero están ahí mirando un poco. Es cáscara de carbón de coco, como todo lo que te he enseñado, pero en dosis muy chiquitinas. Por eso lo consideramos muy caro, ¿no? ¿Sí? Solamente con lo de la ósmosis es suficiente para... En la zona de Reus, por ejemplo, Reus, Alcover, Valls, todos esos sitios, ahí hay que poner siempre ósmosis. Todo esto lo digo de memoria, pero bueno, porque hacemos todo el país, entonces más o menos, igual en alguna me cuelo, pero en esas zonas hay mucho herbicida, pesticidas y derivados, por lo cual importantísimo, y cadmio también, y sulfatos. Sulfatos hay muchísimos, entonces ahí hay que poner ósmosis. La ósmosis, os digo, yo siempre la considero un tractor. Y cuando hay que poner un tractor, hay que poner un tractor. Y cuando hay que poner un cortacésped, un cortacésped. O sea, el cortacésped sería los filtros sencillos, que ya os digo que no son mejores, sino que son 3 o 4. La ósmosis son 7. Quitamos herbicidas, pesticidas, cloro, metales, pero luego los tenemos que incorporar y tenemos que meterle un poco de energía vibracional al agua. ¿Sí? Pregunta larga. Te entiendo lo que dices, pero mira, que ella entiende que el agua destilada era la más nutritiva porque es lo más semejante a lo que tienes en el organismo humano.
no es una cosa exacta, ¿eh? Porque si tendríamos un pH 5, como es el agua destilada en el organismo, nos moriríamos al instante. O sea, instantáneamente la sangre no tiene ese pH. Un pH 5 en sangre, te mueres, o sea, estás muerto. Entonces, ¿qué hacemos? Que tú misma te estás respondiendo a la pregunta. Al tomar agua destilada, lo que hacemos es arrastrar todos los minerales y oligominerales y hacemos una depuración durante un espacio. Lo que pasa es que después no puedes seguir haciéndolo, salvo que estés vigilado por un médico y te diga, vamos a hacer una depuración de tantos días, porque yo la considero un medicamento. Pero no puedes beber eso porque alguien te lo ha dicho. Eso tiene que haber un médico detrás. Porque claro, tú imagínate que en vez de para ti es para un niño de 8 años. Pues tendrá un momento, cuando tenga 17 o 18, que tendrá problemas de movimientos en los dientes, tendrá muchos problemas de huesos, porque claro, no es lo mismo una persona con 20 que una persona con 8. El agua destilada es para depurar y limpiar el organismo, lo mismo que el mismo problema que crea la ósmosis, que es lo que os estoy diciendo. Hay un tema que no os he dicho de la ósmosis, es que aparte de todos los problemas que tiene, que es útil para lo que es, no es que se haya que condenarla porque es útil para lo que es, también desperdicia mucha agua. Para producir 2 litros, tira de otros 2. Por eso, cuando tú decides poner una ósmosis es porque te lo dice el análisis, no porque venga un creativo a tu casa y te la venda. ¿Sí? ¿Se queda más o menos? Sí, lo que pasa es que respecto al agua, claro, es muy delicado. ¿Perdón? El agua hay muchas opiniones y cada uno se lo dice. Sí, es que eso es como todo, como los ojos, cada uno tiene los suyos, pero las opiniones son así. Bueno, dice que hay muchas opiniones sobre el agua, pero lo que sí te puedo asegurar, y si no habla con algún médico de tu confianza que no te esté vendiendo nada, simplemente le preguntas, ¿qué hago con qué tipo de agua debería de beber? Lo lógico y la tendencia que hay ahora es agua alcalina y muy mineralizada, imagínate. No es como antes, agua para depurar. Bien, si tienes una patología, pues igual te dice 15 días de depuración, pero no siempre, ¿entiendes? Bueno, ¿sí? Última pregunta. Última pregunta, sí. Mira, lo que se suele hacer a partir de 1000 personas se hace cada trimestre, a partir de 30.000 personas se hace cada semana y a partir de 200.000 se debe de hacer cada día. Llegar a ese historial es lo que tienes que hacer. No pueden hacer un global, tienen que hacer por puntos. Si tú vas allí y dices, yo soy del código postal tal y quiero el análisis de esta agua. No voy a repetir la pregunta porque me lanzo y no. Pregunta el hombre, a ver cómo saber qué tipo de agua tienes y qué análisis hay que pedir, que no es igual en todos los sitios. Normalmente, si tú le dices el código de donde vives, te tiene que dar el análisis. O sea, es que si no te lo da, es que, pues mira, lo único que puedes hacer, como hace poco unos compañeros han hecho, cuando no te dan un análisis, esa información, como están obligados por ley, ir con un notario, levantar acta y hacer una demanda judicial, porque ahora hay que americanizarse en esto, porque cada día somos más rebaño y más, ¿sabes?, más despistados en esto. Es fiable al 100%. Sí, en eso sí. No, es fiable al 100%. Hombre, eso, fíjate, yo que estoy con la administración siempre un poco así, el análisis que hagan del agua es fiable al 100%, porque si no, sería terrible que empiecen a modificar parámetros a su antojo. Igual hay algún creativo, porque yo ya la mano no pongo, pero es fiable al 100%, por supuesto. Lo que es bueno es que no lo pidas hoy, sino lo que lo pidas hoy, y luego, como raro que eres, vayas a la siguiente vez y pidas y compares. Si estás en un sitio en el que hay nitratos, dices, oye, pero están subiendo los nitratos y no hacen nada. Y entonces vas y tocas un poco las narices y bueno. Nada, solo ya está. Sí. Bueno, acabó. Sí.